El sol matutino se filtraba entre las ramas de los mezquites mientras Esteban Castillo caminaba por el sendero polvoriento que conectaba su rancho con el pueblo de Santa Clara de la Sierra. A sus 45 años, llevaba más de 2 décadas recorriendo ese mismo camino 3 veces por semana, los martes para vender sus verduras en el mercado, los jueves para comprar provisiones, y los domingos para asistir a misa en la iglesia de San Francisco. Era un hombre alto y delgado, con manos callosas que hablaban de años trabajando la tierra bajo el sol implacable de Michoacán. Su rostro, curtido por el clima y marcado por líneas profundas alrededor de los ojos, reflejaba la serenidad de quien ha aprendido a encontrar paz en la soledad. Vestía siempre la misma ropa, pantalones de mezclilla desgastados, camisa de manta blanca y un sombrero de palma que había pertenecido a su padre. El rancho El Refugio había sido su hogar durante toda su vida adulta. 30 hectáreas de tierra buena para el cultivo de jitomate, chile y calabaza, con un pequeño huerto donde crecían naranjos y limoneros que su madre había plantado décadas atrás. Una casa sencilla de adobe pintada de azul cielo, un pozo de agua dulce, y un corral donde pastaban 3 vacas y algunas gallinas completaban su modesto patrimonio. Pero lo que más definía a Esteban no era lo que tenía, sino lo que le faltaba, una familia. A diferencia de todos los hombres de su edad en Santa Clara, él nunca se había casado, nunca había tenido hijos, nunca había llenado su casa con el ruido alegre de voces infantiles o el calor de una mujer que lo esperara al final del día. Ahí va el solterón, susurraba doña Remedios cada vez que lo veía pasar frente a su tienda. 45 años y ni una novia ha tenido. Algo raro debe tener. Debe ser muy exigente, comentaba don Aurelio desde su puesto de periódicos. O tal vez las mujeres le huyen porque no sabe tratar con gente. Los comentarios no eran maliciosos al principio, pero con los años se habían vuelto más crueles. En las cantinas, los hombres inventaban historias sobre por qué Esteban vivía solo. En el mercado, las mujeres especulaban sobre sus rarezas. Y en las fiestas del pueblo, su ausencia se había convertido en tema de conversación habitual. Un hombre sin familia no es un hombre completo, había declarado el alcalde, don Pascual Hernández, durante una reunión del Consejo Municipal. ¿Cómo puede alguien sin hijos entender las necesidades de las familias del pueblo? La verdad era más simple y más dolorosa de lo que cualquiera imaginaba. Esteban había estado enamorado una vez, profundamente enamorado de Esperanza Morales, la maestra de la escuela primaria. Durante 2 años la había cortejado con la paciencia de quien cultiva la tierra, llevándole flores de su jardín, caminando con ella por las tardes, soñando con una vida juntos en el rancho. Pero Esperanza tenía otros planes. Un día le anunció que se casaría con Roberto Salinas, el hijo del dueño de la ferretería más grande de la región, un hombre con futuro prometedor y conexiones importantes. Perdóname, Esteban, le había dicho esa tarde lluviosa de septiembre. Eres un buen hombre, pero yo necesito más de lo que tu rancho me puede ofrecer. Después de esa despedida, algo se había roto en el interior de Esteban. No era solo el corazón lo que se había lastimado, sino la confianza en que podría encontrar el amor verdadero. Se había cerrado al mundo, dedicándose completamente a su tierra, a sus cultivos, a la rutina silenciosa de una vida solitaria. Los años habían pasado, y aunque otras mujeres habían mostrado interés en él, Esteban ya no era capaz de abrir su corazón. Se había acostumbrado a la soledad, había aprendido a encontrar satisfacción en el trabajo duro y en los pequeños placeres, una buena cosecha, una tarde fresca en el portal de su casa, el sabor del café recién molido por las mañanas. Pero la gente del pueblo no entendía su elección. Para ellos, un hombre sin familia era un hombre incompleto, sospechoso, objeto de lástima o burla según el humor del momento. Buenos días, Esteban, lo saludó fríamente doña Carmen cuando llegó al mercado esa mañana de martes. Era la misma mujer que 20 años atrás había tratado de presentarle a su sobrina, y que ahora lo veía como un caso perdido. Buenos días, señora Carmen, respondió él con su cortesía habitual, colocando sus cajas de verduras en el puesto asignado. Los otros vendedores lo saludaron con cordialidad superficial, pero él podía sentir las miradas, escuchar los susurros cuando pensaban que no los oía. Era el ritual de siempre: llegaba, vendía sus productos en silencio, compraba lo necesario, y regresaba a su rancho sin participar en las conversaciones o chismes que animaban el mercado. Don Esteban, se acercó Pedrito, el nieto de doña Remedios, un niño de 8 años con ojos curiosos. ¿Por qué no tiene hijos? La pregunta directa del niño hizo que varios adultos cerca se voltearan para escuchar la respuesta. Esteban se arrodilló para quedar a la altura del pequeño. ¿Y tú por qué no tienes bigote como tu abuelo?, respondió con una sonrisa gentil. Porque soy muy chico, rió el niño. Exacto.
Cada persona tiene su tiempo para cada cosa, Pedrito. Tal vez mi tiempo para tener hijos no ha llegado todavía. La respuesta satisfizo al niño, pero los adultos intercambiaron miradas significativas. 45 años y todavía esperando su momento, murmuró alguien. Está loco este hombre. Esteban recogió sus cosas más temprano que de costumbre y comenzó el camino de regreso al rancho. El sol del mediodía era intenso, y las cigarras cantaban entre los árboles que bordeaban el sendero. Era un paisaje que conocía de memoria, cada piedra, cada curva, cada árbol tenía su lugar en la geografía de su vida solitaria. Pero mientras caminaba, una sensación extraña lo invadió. No podía precisar qué era, solo que algo en el aire, en la luz del día, en el silencio del bosque, le decía que algo estaba a punto de cambiar. Era la misma sensación que había tenido la mañana en que su padre murió, o el día antes de que Esperanza le dijera adiós. Se detuvo a medio camino y miró hacia el cielo. Las nubes se acumulaban en el horizonte, prometiendo lluvia para la tarde. Era bueno para sus cultivos, pero algo en esas nubes le parecía diferente, como si llevaran consigo más que agua. Tonterías, se dijo a sí mismo, ajustándose el sombrero y continuando la caminada. Son imaginaciones de un hombre que pasa demasiado tiempo solo. Pero la sensación no se fue. Mientras preparaba su comida y atendía a sus animales, mientras regaba las plantas del huerto y reparaba una cerca que se había aflojado, la sensación de que algo se aproximaba siguió creciendo en su pecho. Esa noche, sentado en el portal de su casa con una taza de té de hierbabuena, Esteban miró las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo despejado. La lluvia no había llegado después de todo, pero las nubes seguían ahí, acumulándose lentamente en el horizonte. Mañana será un día diferente, murmuró, sin saber por qué estaba tan seguro de ello. Se acostó temprano, como siempre, pero el sueño tardó en llegar. En la oscuridad de su habitación, escuchó los sonidos familiares de la noche, el viento entre las hojas, el canto lejano de un coyote, el murmullo del arroyo que pasaba por la parte trasera de su propiedad. Pero entre esos sonidos conocidos, le pareció escuchar algo más. Algo que no podía identificar, como voces distantes llevadas por el viento, como llantos ahogados por la distancia. Se levantó y miró por la ventana, pero no vio nada más que la silueta oscura de los árboles contra el cielo estrellado. Debo estar cansado, se dijo, regresando a la cama. Pero los sonidos continuaron hasta que finalmente se quedó dormido, y en sus sueños vio rostros de niños que no reconocía, voces que lo llamaban desde algún lugar perdido en la oscuridad del bosque. Cuando despertó antes del amanecer, como era su costumbre, la sensación de que algo estaba a punto de suceder se había vuelto tan intensa que le costó trabajo levantarse de la cama. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el techo de tejas, y en la distancia, el rámbel suave del trueno anunciaba la tormenta que se aproximaba. La lluvia llegó con la fuerza de una revelación, golpeando la tierra seca con gotas gruesas que levantaban pequeñas nubes de polvo antes de formar charcos. Esteban se vistió rápidamente y salió al portal a observar la tormenta. Había algo hipnótico en la manera como el agua caía sobre su rancho, llenando los surcos entre las plantas, despertando aromas de tierra mojada y hierba fresca que habían dormido bajo el sol durante semanas. Pero mientras observaba la lluvia, volvió a escuchar esos sonidos extraños que lo habían perturbado durante la noche. Esta vez estaba seguro, eran voces humanas, débiles pero reales, mezcladas con el ruido de la tormenta. Voces de niños. Se puso su zarape de lana y salió bajo la lluvia, caminando lentamente hacia el lugar de donde parecían venir los sonidos. El viento llevaba las voces en diferentes direcciones, confundiéndolo, pero su instinto lo guió hacia la parte más densa del bosque que rodeaba su propiedad. «¿Hay alguien ahí?», gritó, sintiendo como el agua fría le escurría por el cuello. «¿Necesitan ayuda?». Al principio solo escuchó el eco de su propia voz perdiéndose entre los árboles, pero después, más claro que antes, llegó hasta él el sonido inconfundible de llanto infantil. Esteban corrió hacia el sonido, apartando ramas mojadas y saltando sobre troncos caídos. La lluvia había vuelto el suelo resbaloso, y varias veces estuvo a punto de caer, pero siguió adelante guiado por una urgencia que no podía explicar. Fue en un claro pequeño, protegido parcialmente por las ramas entrecruzadas de varios robles, donde los encontró. 5 niños. El mayor no podía tener más de 10 años, y el menor era apenas un bebé que no caminaba todavía. Estaban acurrucados bajo un tronco caído, empapados, temblando, abrazados unos a otros en un intento desesperado de darse calor y protección. «Dios mío», murmuró Esteban, acercándose lentamente para no asustarlos. Los niños lo miraron con ojos grandes llenos de miedo y desesperanza. Estaban sucios, sus ropas eran harapos,
y era obvio que llevaban días sin comer adecuadamente. El niño mayor, un muchacho de cabello negro y ojos intensos, se puso de pie protegiéndole el paso a los demás. No se acerque, dijo con voz ronca. No le hemos hecho nada malo. Tranquilo, muchacho, respondió Esteban con la voz más suave que pudo. No voy a hacerles daño. Soy Esteban, vivo aquí cerca. ¿Qué hacen en el bosque con esta tormenta? Los niños se miraron entre ellos, como si no supieran qué responder. Fue una niña de tal vez 8 años, con trenzas de cesas y mejillas sucias, quien finalmente habló. Se nos murió la abuelita, dijo, su voz apenas un susurro. Y el señor que nos cuidaba en el orfanato, nos echó porque ya no tenía dinero. ¿Hace cuánto que están aquí afuera?, preguntó Esteban, sintiéndome el corazón encogerse ante la realidad de lo que estaba escuchando. 3 días, respondió el niño mayor. Hemos estado caminando, buscando algún lugar donde quedarnos, pero... No terminó la frase, pero Esteban entendió. 5 niños solos, sin familia, sin hogar, probablemente rechazados en cada pueblo donde habían pedido ayuda. El bebé comenzó a llorar, un llanto débil que hablaba de hambre y frío. Una niña de aproximadamente 6 años lo cargaba con dificultad, tratando de consolarlo con palabras susurradas. Están empapados y muertos de frío, dijo Esteban, quitándose el zarape. Necesitan comida caliente y un lugar seco. Vengan conmigo. ¿A dónde?, preguntó el niño mayor con desconfianza. A mi casa. No está lejos de aquí. Los niños vacilaron. Habían aprendido a desconfiar de los adultos, probablemente por experiencias dolorosas que Esteban no quería imaginar. Miren, dijo, arrodillándose en el suelo mojado para quedar a su altura, entiendo que tengan miedo. No me conocen, y han pasado por cosas terribles. Pero están enfermos de frío y lluvia. Si se quedan aquí, van a enfermarse más. En mi casa hay comida caliente, ropa seca, y camas donde pueden descansar. No los voy a lastimar, se los prometo. Fue la niña pequeña que cargaba al bebé quien tomó la decisión. Se acercó a Esteban con pasos vacilantes. ¿De verdad tiene comida?, preguntó. Sí, pequeña. Frijoles calientes, tortillas, leche para el bebé. La niña miró a sus hermanos, porque era obvio que tenían que ser hermanos, a pesar de sus diferentes edades y apariencias, y asintió. Yo me voy con él, declaró. Carlitos necesita leche. Uno por uno, los demás niños accedieron. Esteban cargó al bebé y a la más pequeña, mientras los otros 3 caminaron junto a él bajo la lluvia. El trayecto de regreso al rancho fue lento, porque los niños estaban débiles y tenían dificultad para caminar en el lodo, pero finalmente llegaron a la casa. Bienvenidos, dijo Esteban, abriendo la puerta de par en par. Los niños entraron tímidamente, goteando agua sobre el piso de baldosa, mirando alrededor con una mezcla de asombro y recelo. La casa les debía parecer un palacio después de días durmiendo a la intemperie. Primero necesitan ropa seca, dijo Esteban, dirigiéndolos hacia la habitación que había sido de sus padres. Yo tengo algunas camisas grandes que les pueden servir mientras su ropa se seca. Mientras los niños se cambiaban, Esteban puso agua a calentar y preparó una olla grande de atole de avena con leche y canela. También calentó frijoles refritos y tortillas que había hecho el día anterior. Cuando salieron vestidos con sus camisas, que les quedaban como vestidos largos, se sentaron alrededor de la mesa de la cocina con una reverencia que partía el alma. Era obvio que hacía mucho tiempo que no se sentaban a una mesa verdadera. Coman todo lo que quieran, les dije Esteban, sirviéndoles tazones humeantes de atole y platos con frijoles y tortillas. Los niños comieron en silencio al principio, pero gradualmente comenzaron a relajarse. El calor de la comida y de la casa empezó a devolverles algo de vida a sus rostros. ¿Cómo se llaman?, preguntó Esteban cuando terminaron de comer. Yo soy Diego, dijo el mayor. Ella es Carmen, señaló a la niña de las trenzas. Él es Javier, un niño de 7 años con ojos tímidos. Ella es Sofía, la pequeña de 6 años que había cargado al bebé. Y el bebé es Carlos, pero le decimos Carlitos. Son todos hermanos. Diego negó con la cabeza. Solo Carlitos y yo somos hermanos de verdad. Los demás los conocimos en el orfanato. Pero hemos estado juntos tanto tiempo que somos como familia. ¿Qué pasó con el orfanato? La historia que siguió era tristemente común en esos tiempos difíciles. El orfanato San José había cerrado por falta de fondos, y los niños habían sido distribuidos entre diferentes instituciones.
Pero Diego y Carlitos no habían querido separarse de los otros tres, que habían llegado a ser sus hermanos del corazón. Habían escapado juntos, con la esperanza de encontrar algún lugar donde pudieran permanecer unidos. Hemos tocado puertas en muchos pueblos, explicó Carmen. Pero nadie quiere 5 niños. Uno tal vez, 2 si tienen suerte, pero 5. Es demasiado, completó Diego. Lo entendemos. Cuesta mucho dinero alimentar a 5 bocas. Esteban los miró comer, observó cómo se cuidaban unos a otros, cómo los mayores ayudaban a los pequeños, cómo todos se aseguraban de que Carlitos tuviera lo que necesitaba. Eran una familia verdadera, unida no por sangre sino por necesidad y amor mutuo. ¿A dónde van a ir cuando pare la lluvia?, preguntó. Los niños se miraron entre ellos, y fue obvio que no tenían respuesta. No tenían plan, no tenían destino, solo la vaga esperanza de encontrar algún lugar donde pudieran estar juntos. No sabemos, admitió Diego. Seguiremos caminando hasta encontrar a alguien que nos quiera. Esa noche, Esteban les preparó camas improvisadas en la sala, usando todas las mantas y almohadas que tenía en la casa. Los niños se durmieron rápidamente, agotados por días de caminata y por primera vez en mucho tiempo con el estómago lleno. Pero Esteban no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, escuchando la respiración tranquila de los 5 niños en la habitación de al lado, y por primera vez en años, su casa no se sentía vacía. Por la mañana, cuando despertó, encontró a Diego parado junto a la ventana de la cocina, mirando hacia afuera. Buenos días, muchacho, le dijo Esteban. Buenos días, señor. La lluvia ya paró. Había una tristeza en la voz del niño que Esteban entendió inmediatamente. La lluvia había parado, lo que significaba que era hora de seguir caminando, de buscar otro lugar donde refugiarse. Los otros niños despertaron poco a poco, y después de un desayuno silencioso, comenzaron a recoger sus pocas pertenencias. Gracias por todo, señor Esteban, dijo Carmen. No olvidaremos su bondad. Esteban los miró prepararse para partir, y sintió algo que no había sentido nunca, la necesidad desesperante de no dejar ir a algo precioso. Esperen, dijo de repente. ¿Qué les parece si se quedan un día más? Para que se recuperen completamente de estos días en el bosque. Los ojos de los niños se iluminaron con esperanza, pero Diego negó con la cabeza. No queremos ser una carga, señor. Ya hizo mucho por nosotros. No son una carga, respondió Esteban, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Al contrario, esta casa se siente más viva con ustedes aquí. Y mientras decía esas palabras, supo que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Los siguientes 3 días fueron los más extraordinarios en la vida de Esteban Castillo. La casa del refugio se había transformado completamente, donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban risas, conversaciones y el correr de pies pequeños por los pasillos. Donde antes había orden perfecto y soledad, ahora había juguetes improvisados, ropa pequeña colgando al sol, y una calidez que Esteban no sabía que había estado extrañando toda su vida. Diego resultó ser un niño extraordinariamente responsable para sus 10 años. Ayudaba en las tareas del rancho sin que se lo pidieran, cuidaba de los más pequeños con la seriedad de un hermano mayor, y tenía una inteligencia natural que impresionaba a Esteban. Carmen era la artista del grupo, dibujaba con palitos en la tierra, inventaba canciones para entretener a Carlitos, y tenía una memoria prodigiosa para los cuentos que su abuela le había contado. Javier era el más tímido, pero también el más observador. Se quedaba callado la mayor parte del tiempo, pero Esteban notó cómo absorbía todo lo que veía, cómo aprendía viendo y copiando, cómo sus ojos brillaban cuando entendía algo nuevo. Sofía, a pesar de sus 6 años, tenía un instinto maternal natural con Carlitos, y había tomado sobre sí la responsabilidad de cuidar al bebé como si fuera su hijo propio. Y Carlitos. Carlitos había traído a la casa algo que Esteban no sabía que necesitaba, la simple alegría de un bebé. Sus sonrisas desdentadas, sus intentos de decir palabras, su confianza total en los brazos de cualquier adulto que lo cargara, habían despertado en Esteban instintos paternales que había enterrado hacía décadas. Señor Esteban, le dijo Diego la tercera mañana mientras desayunaban, ¿por qué vive solo? Es usted tan bueno con nosotros, debería tener su propia familia. La pregunta directa del niño sorprendió a Esteban. Los adultos del pueblo habían especulado sobre su soltería durante años, pero nadie se había atrevido nunca a preguntarle directamente. A veces las cosas no salen como las planeamos, muchacho, respondió. Yo quise tener familia una vez, pero no se dio. ¿Se murió su esposa?, preguntó Carmen con la sinceridad devastadora de los niños. No, pequeña.
Nunca me casé. La mujer que yo quería se casó con otro hombre. Eso debe haber dolido mucho, observó Javier, hablando más de lo que había hablado en 3 días. Sí, dolió. Pero uno aprende a vivir con el dolor, y después el dolor se vuelve parte de uno. Sofía, que estaba dándole de comer papilla a Carlitos, los miró con seriedad. Nosotros también conocemos el dolor, dijo. Cuando se murió nuestra abuelita, y cuando nos echaron del orfanato, y cuando la gente nos cerró las puertas. Pero estar juntos hace que duela menos. Las palabras de la niña tocaron algo profundo en el corazón de Esteban. Estos niños, a pesar de todo lo que habían sufrido, entendían algo sobre el amor y la familia que muchos adultos nunca aprenden. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Esteban se sentó bajo la sombra del naranjo y los observó. Diego había construido una pelota con trapos y estaban jugando fútbol improvisado. Carmen cantaba mientras columpiaba a Carlitos en una hamaca que Esteban había colgado entre 2 árboles. Javier ayudaba a Sofía a recolectar huevos de las gallinas, explicándole pacientemente cómo acercarse a las gallinas sin asustarlas. Era una escena de felicidad doméstica que Esteban había imaginado 1000 veces durante sus años de soledad, pero que nunca había creído posible para él. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó en voz alta. ¿Cómo es que 5 niños abandonados han llenado de vida esta casa en solo 3 días? Pero en el fondo ya sabía la respuesta. Estos niños no solo habían llenado su casa, habían llenado un vacío en su alma que él había tratado de ignorar durante años. Por primera vez en décadas, tenía una razón para levantarse cada mañana que fuera más allá de las rutinas de supervivencia. Tenía personas que lo necesitaban, que dependían de él, que le daban propósito a sus días. Esa noche, después de acostar a los niños, Esteban se sentó en el portal con una taza de café y se enfrentó a la decisión que había estado evitando durante 3 días. Los niños no podían quedarse para siempre como huéspedes. O se quedaban como familia, o tenían que seguir buscando un hogar en otro lugar. ¿Estoy loco?, se preguntó. Un hombre de 45 años, soltero, sin experiencia criando niños, puede realmente convertirse en padre de 5 criaturas de la noche a la mañana. Pero mientras se hacía esas preguntas, recordó la sonrisa de Carmen cuando le había trenzado el cabello esa mañana. Recordó cómo Diego lo había ayudado a reparar la cerca rota con la seriedad de un adulto. Recordó la confianza con que Carlitos se había quedado dormido en sus brazos la noche anterior. Tal vez, se dijo, la experiencia no es lo más importante. Tal vez lo que importa es el amor. Al día siguiente, Esteban tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo de Santa Clara de la Sierra. Se vistió con su mejor ropa, preparó a los 5 niños cuidadosamente, y les anunció que iban al pueblo. ¿Para qué, señor Esteban?, preguntó Diego. Para registrarlos oficialmente como mis hijos, respondió, sorprendiéndose de lo natural que sonaban esas palabras. Los ojos de los 5 niños se llenaron de lágrimas de alegría. Carmen corrió a abrazarlo, Sofía comenzó a saltar de felicidad, Javier sonrió por primera vez desde que Esteban los había encontrado, Diego se irguió con orgullo, y hasta Carlitos pareció entender que algo maravilloso estaba pasando. ¿De verdad?, preguntó Carmen. ¿De verdad vamos a ser sus hijos? Si ustedes quieren, respondió Esteban, yo quiero ser su papá. El camino al pueblo esa mañana fue diferente a todos los que Esteban había hecho antes. No iba solo, como siempre. No iba en silencio, como era su costumbre. Iba acompañado de 5 niños que charlaban animadamente, que hacían preguntas sobre el pueblo, que corrían adelante y regresaban para caminar junto a él. Diego caminaba a su lado derecho, cargando a Carlitos con la seriedad de un hermano mayor responsable. Carmen iba a su izquierda, tomada de su mano, cantando una canción que había inventado sobre tener una nueva familia. Javier y Sofía corrían adelante, explorando el sendero con la curiosidad de quien ve el mundo desde una nueva perspectiva, la de niños que finalmente tenían un hogar. Cuando llegaron a las afueras de Santa Clara de la Sierra, algunas personas que trabajaban en los campos los vieron pasar. Esteban notó las miradas de sorpresa, los susurros, las cabezas que se volvían para verlos mejor. Era comprensible. El hombre solitario del pueblo aparecía de repente con 5 niños, caminando como una familia. Papá, le dijo Carmen, y esa palabra hizo que el corazón de Esteban diera un salto de alegría. La gente del pueblo va a ser amable con nosotros. Algunas sí, otras tal vez necesiten tiempo para acostumbrarse, respondió honestamente. Pero no importa lo que piensen otros. Lo que importa es que somos una familia. Al entrar a la plaza principal, el efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron. Las actividades se pausaron,
y todos los ojos se dirigieron hacia el grupo inusual que acababa de aparecer. Doña Remedios salió de su tienda, don Aurelio abandonó su puesto de periódicos, y hasta el padre Francisco emergió de la iglesia para ver qué causaba tanto revuelo. «Dios mío», exclamó doña Carmen. «Esteban Castillo con 5 niños. ¿Dónde los conseguiste?» La manera cruda como hizo la pregunta molestó a Esteban, pero se controló. Estos niños habían sufrido suficiente rechazo, no iban a presenciar más mientras él pudiera evitarlo. «Buenos días, señora Carmen», respondió con cortesía. «Vengo a registrar a mis hijos en el registro civil». «¿Tus hijos?» La mujer casi se ahoga con sus propias palabras. «¿Desde cuándo tienes hijos?» «Desde ahora», respondió Esteban con una firmeza que sorprendió a quienes lo conocían como un hombre callado y tímido. Don Pascual, el alcalde, se acercó con curiosidad mal disimulada. «Esteban, ¿qué es todo esto? ¿De dónde salieron estos niños?» «Los encontré abandonados en el bosque durante la tormenta de hace 4 días», explicó Esteban. «Vengo a adoptarlos legalmente». «¿Adoptar a 5 niños?» Don Pascual parecía incrédulo. «¿Tú? El hombre que nunca se ha casado, que vive solo, que no sabe nada de niños». Esteban sintió la rabia crecer en su pecho ante el tono despectivo del alcalde, pero fue Diego quien respondió. «Señor», dijo el niño con una dignidad que impresionó a todos los presentes, «don Esteban sabe mucho de niños. Nos encontró cuando estábamos perdidos, nos dio comida cuando teníamos hambre, nos dio calor cuando teníamos frío. Nos dio un hogar cuando no teníamos ninguno. Si eso no es saber de niños, entonces no sé qué es». El silencio que siguió a las palabras del niño fue absoluto. En la plaza, docenas de personas habían dejado sus actividades para observar la escena, y las palabras de Diego habían llegado a todos ellos. Carmen se acercó a Esteban y lo abrazó por la cintura. «Este es nuestro papá», anunció con voz clara para que todos pudieran escuchar. «Y nosotros somos sus hijos. Y vamos a ser muy felices juntos». Por primera vez en años, Esteban Castillo se sintió orgulloso de estar parado en la plaza de Santa Clara de la Sierra. No como el objeto de lástima o burla que había sido durante tanto tiempo, sino como un hombre que había encontrado su propósito en la vida, ser padre. Los trámites en el registro civil tomaron toda la mañana. El secretario, don Florencio, un hombre mayor que había conocido a Esteban desde niño, se mostró inicialmente escéptico, pero conforme escuchaba la historia y observaba la interacción natural entre Esteban y los 5 niños, su expresión fue cambiando. «Es un proceso complicado», Esteban explicó mientras revisaba formularios. «Adoptar 5 niños de una vez, sin estar casado, sin referencias familiares, va a requerir investigaciones, visitas del trabajador social, evaluaciones psicológicas». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Esteban, sintiendo como los niños se tensaban junto a él ante la posibilidad de otra separación. «Meses, tal vez un año completo». «¿Y mientras tanto?». Don Florencio se ajustó los anteojos y miró a los niños, que lo observaban con una mezcla de esperanza y terror. «Mientras tanto, puedes quedártelos como tutor temporal. Pero entiendes que si los servicios sociales determinan que no eres apto». «Será apto», interrumpió una voz desde la puerta. Todos se volvieron para ver al padre Francisco, que había entrado sin hacer ruido y había escuchado la última parte de la conversación. «Padre», saludó don Florencio respetuosamente. «Florencio, conozco a Esteban Castillo desde que era un muchacho. Su familia ha sido parte de esta comunidad por generaciones. Es un hombre trabajador, honesto, y si Dios puso a estos niños en su camino, no somos nosotros quienes debemos cuestionar su voluntad». El padre Francisco se acercó a los niños y se arrodilló para quedar a su altura. «¿Están contentos con don Esteban?», les preguntó con gentileza. «Sí», respondieron todos al unísono, incluso Javier, que había recuperado su voz en los últimos días. «¿Los trata bien? ¿Los alimenta? ¿Cuida de ustedes?». «Es el mejor papá del mundo», declaró Sofía con la convicción absoluta de una niña de 6 años. El padre Francisco sonrió y se puso de pie. «Florencio, yo seré su referencia. Conozco el carácter de este hombre, y te aseguro que estos niños no podrían estar en mejores manos». Don Florencio suspiró, estampó varios sellos en los documentos, y extendió un papel oficial a Esteban. «Tutela temporal por 6 meses», anunció. «Durante ese tiempo, el trabajador social los visitará mensualmente. Si todo va bien, podremos proceder con la adopción formal». Cuando salieron del registro civil, una multitud considerable se había juntado en la plaza.
La noticia de que el soltero empedernido del pueblo había aparecido con 5 niños adoptivos se había extendido como pólvora, y todo Santa Clara quería ver el espectáculo. Pero lo que vieron no fue un espectáculo. Fue algo que muchos no habían esperado, una familia real. Diego caminaba junto a Esteban con la confianza de un hijo que sabe que su padre lo protegerá. Carmen parloteaba alegremente, señalando diferentes lugares del pueblo y preguntando si podría conocerlos mejor. Javier y Sofía se habían tomado de las manos y caminaban detrás, observando todo con curiosidad. Y Carlitos, en brazos de Esteban, sonreía y gorjeaba como solo saben hacer los bebés felices. Esteban, lo llamó doña Esperanza Vega, la esposa del carnicero. Era una mujer que siempre había sido amable con él, una de las pocas personas que nunca había participado en los chismes crueles sobre su soltería. Buenos días, señora Esperanza. Estos niños se ven saludables y contentos, observó ella, sonriendo a Carmen. ¿Necesitan ropa? Tengo algunas cosas que mis nietos ya no usan. Sería muy amable de su parte, respondió Esteban, sorprendido por la oferta. Y yo tengo algunos juguetes que pueden compartir, se unió doña Isabel, la maestra jubilada de la escuela. Los niños necesitan jugar. Una por una, las personas que se habían acercado por curiosidad comenzaron a ofrecer ayuda genuina. Ropa, juguetes, útiles escolares, ofertas para cuidar a los niños si Esteban necesitaba ir al mercado solo. Pero no todos eran receptivos. Don Pascual, el alcalde, se acercó con expresión severa. Esteban, espero que sepas en lo que te estás metiendo, dijo en voz lo suficientemente alta para que otros escucharan. 5 bocas que alimentar, 5 cuerpos que vestir, educación, gastos médicos, y eso sin mencionar la responsabilidad moral de criar niños sin una figura materna. Don Pascual, intervino Diego antes de que Esteban pudiera responder, con todo respeto, nosotros no necesitamos lástima. Necesitamos una familia, y don Esteban nos la está dando. En cuanto al dinero, todos somos lo suficientemente grandes para ayudar en el rancho. No seremos una carga. La madurez y dignidad del niño de 10 años callaron las objeciones del alcalde. Incluso los espectadores más escépticos parecían impresionados por la forma en que el muchacho defendía a su nueva familia. Además, añadió Carmen, nosotros sí sabemos sobre mamás. Nuestra abuelita nos enseñó muchas cosas antes de morirse. Podemos cocinar, limpiar, cuidar ropa, y Sofía y yo podemos ayudar con Carlitos. Doña Carmen, la tendiera que siempre había sido crítica con Esteban, se acercó con expresión pensativa. ¿Sabes qué, Esteban?, dijo finalmente. Tal vez me equivoqué contigo todos estos años. Un hombre que encuentra 5 niños abandonados y decide criarlos, eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien con un corazón muy grande. Sus palabras fueron como una señal. Otras personas comenzaron a acercarse, no con curiosidad morbosa, sino con respeto genuino. Por primera vez en décadas, Esteban se sintió verdaderamente aceptado por su comunidad. ¿Cuándo van a empezar la escuela?, preguntó doña Isabel. El lunes, respondió Esteban. Todos excepto Carlitos, por supuesto. Yo puedo ayudar con las tareas si necesitan, se ofreció la maestra. Y tengo algunos libros extra que pueden usar. El padre Francisco se acercó al final. Esteban, me gustaría hablar contigo y los niños sobre el bautismo. Si van a ser oficialmente una familia católica, deberíamos hacer las cosas como Dios manda. ¿Nos van a bautizar?, preguntó Carmen con emoción. Si ustedes quieren, pequeña. Sí, exclamaron todos los niños al mismo tiempo. El camino de regreso al rancho esa tarde fue completamente diferente al de la mañana. Los niños iban cargados de regalos de los vecinos, ropa, juguetes, dulces, útiles escolares. Pero más importante que los regalos físicos era el regalo emocional que habían recibido, la aceptación. Papá, le dijo Diego mientras caminaban, está contento de que seamos sus hijos. Diego, respondió Esteban, deteniéndose para mirar a los 5 niños que ahora eran legalmente suyos. Durante 45 años pensé que estaba destinado a vivir solo. Pensé que había perdido mi oportunidad de ser padre. Pero ahora entiendo que todo tenía un propósito. Tuve que esperar tanto tiempo porque ustedes eran los hijos que estaba destinado a tener. Aunque no seamos sus hijos de sangre, preguntó Carmen. La sangre no hace a una familia, respondió Esteban. El amor hace a una familia. Y yo los amo como si los hubiera cargado en mis brazos desde el día que nacieron. Esa noche, en el rancho El Refugio, Esteban preparó la cena para su nueva familia. La mesa que durante años había tenido solo un lugar ahora tenía 6 sillas.
La casa que había estado silenciosa ahora se llenaba de conversaciones, risas y los sonidos normales de una familia. Después de cenar, mientras los niños jugaban en la sala, Esteban se sentó en el portal con Carlitos en brazos. El bebé se había quedado dormido, confiado y tranquilo, y Esteban se maravilló de cómo algo tan pequeño e indefenso podía llenar tanto espacio en el corazón. Gracias, murmuró hacia las estrellas, dirigiéndose a quien fuera que hubiera enviado esa tormenta que cambió su vida. Gracias por estos niños. Gracias por darme la oportunidad de ser padre. No sé si seré perfecto, pero prometo amarlos y protegerlos con todo lo que tengo. Diego se acercó y se sentó junto a él en el escalón del portal. ¿En qué piensa, papá? En lo diferente que es mi vida ahora. Hace una semana, esta casa estaba vacía y silenciosa. Ahora está llena de vida. Se siente bien. Se siente perfecto, hijo. Se siente como si finalmente fuera quien se suponía que debía ser. En los meses que siguieron, la transformación de Esteban Castillo se completó. El hombre que había sido objeto de lástima y burla se convirtió en un ejemplo para toda la comunidad. Los vecinos venían a pedirle consejo sobre crianza de niños. Las madres solteras lo buscaban para que les diera esperanza. Los hombres que habían abandonado a sus familias empezaron a reflexionar sobre lo que significaba ser un padre verdadero. Los 5 niños florecieron bajo su cuidado. Diego se convirtió en el mejor estudiante de su clase y comenzó a hablar de ser maestro algún día. Carmen descubrió un talento natural para la música y empezó a cantar en el coro de la iglesia. Javier superó su timidez y se reveló como un narrador nato, entreteniendo a los niños más pequeños con cuentos inventados. Sofía se convirtió en la ayudante oficial de Esteban con los animales del rancho, y Carlitos creció sano y fuerte, llenando la casa con su risa. Y Esteban Castillo, el hombre que el pueblo había considerado incompleto, descubrió que no hay nada más completo que el amor de una familia, especialmente cuando esa familia se elige con el corazón. El día que el trabajador social vino para la evaluación final, encontró no solo una casa ordenada y niños bien cuidados, sino algo más valioso, encontró amor verdadero. Los papeles de adopción se firmaron sin objeciones, y los 5 niños abandonados que habían llegado como refugiados a la vida de Esteban se convirtieron oficialmente en los herederos de todo su amor, su tierra y su legado. Años después, cuando la gente de Santa Clara de la Sierra contaba la historia, ya no hablaban del granjero sin hijos que había sido objeto de burla. Hablaban del hombre que había demostrado que el amor verdadero no conoce límites, y que a veces los padres más grandes no son los que dan la vida, sino los que la salvan.